Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva sesión de Café con Raíces con Aroma Torah. Ujú. Vamos a compartir hoy día este Café con Raíces, la línea número 6, que está establecida desde del libro de Deuteronomio, de Barim, ¿no es cierto?, desde el capítulo 19, del versículo 14, hasta el capítulo 20, hasta el versículo 9. 9. La parashá se llama Shoftim, que significa jueces. ¡Wow! Jueces. ¿Qué hacen los jueces? Juzgan. Juzgan, juicios, ¿no es Establecen cierto? juicios. Ujú. Y qué interesante este concepto porque pueden venir juicios a nuestra vida y esos juicios nosotros podemos aceptarlos si están con argumentos adecuados en torno a qué, Ujú. a los fundamentos que el Señor estableció, Así es. ¿verdad? Amén. Una importante distinción para poder tener paz en nuestro corazón en la justicia. De Ujú. hecho, el propósito de que nosotros hablemos de jueces es porque el Señor también nos establece a nosotros dentro de su palabra con la responsabilidad de ejercer juicios, Juicios justos. juicios justos. Justos. Así es. Entonces, y estos juicios guardan relación con la determinación de vivir, porque la justicia lo que persigue es la paz y la prosperidad. Amén. Por eso es tan importante los jueces. Y el Señor estableció, eh, ¿no es cierto?, la mezcla de dogmas y prácticas que se tenían que establecer para poder definir jueces. De hecho, dentro del pueblo del Señor, en el contexto de Deuteronomio, ¿no es cierto?, que era la nueva generación que iba a poseer la tierra, son instruidos en esta parachá o en esta porción de la palabra. Lo podemos ver en la línea 1, nos contaban nuestros hermanos, ¿no es cierto? Tres tipos de tribunales en los tiempos bíblicos. Uno constituido cuando era el lugar o la ciudad menor a 120 habitantes, con un tribunal de 3 personas bastaba. Si era más de 120 personas, se establecía otro tribunal que era de 23 jueces, y había un gran Sanedrín, ¿no es cierto?, que estaba constituido por 72 jueces, o sea, por 71 jueces. Ese era el más significativo. Jerusalén, en los tiempos de Yeshua, de nuestro Mashiach, hubo 3 cortes, había 2 de 23 y uno de 71. Y estos sesionaban, ¿no es cierto?, las puertas de las ciudades, donde se llevaban los juicios para poder establecer la paz y la prosperidad. Recordemos entonces que ese es el principal propósito de la justicia. Por lo tanto, como el Señor dice en Mateo 5:8, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es importante buscar la paz con todos. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Te parece? Amén. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de exponer tu santa palabra, Señor, y por la bendición que tenemos en recibirla, Señor, de tu parte. Amén. Bendito Padre sea usted por medio de su Santo Espíritu, guiándonos, exhortándonos, animándonos, Señor, y guiándonos por medio de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, con nosotros, Señor, y los dichos de nuestra boca sean agradables, Señor, delante de tu trono celestial. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos a leer entonces Deuteronomio 19, del 14 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. En la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da,
No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Wow. Ujú. Leyes sobre la guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: Oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Amén. Amén. Bueno, tres principios, ¿no es cierto? Vemos aquí importantes. Hasta un cuarto, quizá un poco disfrazado entre medio, pero tres son las fuentes importantes. Uno, guarda relación con la heredad, ¿no es cierto?, de la tierra. El Señor había establecido Límites. límites para distribuir la tierra a cada una de las tribus de Israel, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho dice, en otra versión dice: no invadirás los límites de la propiedad de tu prójimo. Claro, y aquí se establece, de hecho, en este contexto se establece uno de los primeros juicios cuando las hijas de Zelofejad que deseaban su porción de la heredad. sienten que primero no tienen paz en su tribu y sienten que no están prosperando. Ahí se da esta combinatoria. Claro. Viene donde el juez, que es Moisés, y a Aarón, su hermano, y le piden que consulten al Señor. Claro. Respecto De a la condición. demanda de ellas, respecto a que su padre no quedara sin heredarles a ellas. Claro, por ser ellas mujeres, porque no tenían derecho a tierra, era para el heredero varón. Pero ahí el Señor mostró igualdad, o mostró su misericordia y les consideró a ellas como mujeres y les cedió el que pudieran poseer tierra, que pudieran heredar una tierra a nombre de su tribu, e incluso fue más allá de lo que ellas mismas pidieron, porque además le dejó establecido que en su posterioridad, a sus generaciones, o si es que ellas se casaban, ¿no es cierto?, con un varón de otra tribu, porque les tocaba, porque no tenían varón en su tribu,
iba a casarse con otro varón de otra tribu, el terreno siempre quedara para la tribu de ella y no fuese dada al varón, porque eso es lo que se acontecía, que en este caso la tribu perdón, la tierra de la mujer tenía que pasar a varón, como propiedad de varón, por lo tanto ya iban a perder también como tribu esa heredad. Pero el Señor consideró inclusive esa parte y le estableció leyes especiales para ellas, que su tierra iba a permanecer dentro de su tribu. Es decir, el Señor coloca la porción que Él quiere para el que Él quiere, Claro, salvaguardó ¿cierto? su tierra. Él es dueño de la gracia, de las bondades, de la misericordia, Claro. y Él es el que decide a quién se la da. Ujú. No tenemos que estar mirando para el lado, ¿no es cierto? Tenemos que estar Claro. mirando los límites de lo que nos ha sido asignado. Ujú. Entonces el Señor de hecho afirma eso. Y ese es un principio importante de justicia, Ujú. de que debemos respetar la propiedad privada. Claro. De hecho, este versículo es tan pequeñito, pero da cuenta de que a raíz de esta justicia que se empieza a ver, ¿no es cierto?, en esto de cuidar nuestros límites y no de invadir la propiedad ajena, también establece una base para las reglas morales, justamente de la conducta social y también comercial. Claro. Porque de pronto a nivel comercial como también social se pueden transgredir Los límites. estos límites, claro. Y qué tan práctico esto. Imagínense tantos años atrás y el Señor en sus principios coloca una altura de civismo muy grande, como que nos hace tanta falta hoy. Sí. Uno se da cuenta en eso, ¿no es cierto? Cuando uno vive a veces en condominios, en edificios, pasan tantas cosas que son irrespeto a veces para la convivencia y no propician ni la paz ni la prosperidad. De hecho, a mí personalmente me ha llamado mucha atención de pronto que uno se encuentra en las calles, a- casas que incluso han salido de sus límites hacia la calle, donde uno tiene que transitar como peatón y de pronto no te queda espacio porque una casa se salió de su límite y ocupó parte de la vereda, que acá en Chile le llaman, ¿no es cierto?, el paso peatonal. Pero son cosas que uno diría, pero ¿cómo? Si es como, Así es. está claro cuál es el límite, pero se transgrede. Bueno, y por eso las normas son importantes, porque ¿qué permiten al final? Al final permite que se pueda prosperar, un crecimiento orgánico. Nosotros vemos, por ejemplo, a veces los campamentos, aquí en Antofagasta donde estamos, lamentablemente hay harto campamento porque como sociedad no estábamos preparados para recibir la cantidad de inmigrantes que han llegado. Sí. Pero sí, en nuestro país se ha ido, de a poco se va ordenando, va asumiendo el rol. Hay un gran compromiso social con ellos, porque sin duda ellos tienen incluso prioridad sobre los propios nacionales para asignación de vivienda. Tienen puntajes especiales, lo cual es muy bonito porque habla bien de cómo nosotros recibir a nuestro Al extranjero. extranjero. Y es de bendición hacerlo. Aunque Genera un muchas veces desmedro de pronto. muchas veces puede parecer un desmedro, ¿no es cierto? Pero tenemos Mm. que saber que es bendición. Van a traer bendición a nuestra tierra y lo proclamamos así, lo Amén. creemos así. En esta línea tuvimos nosotros una tragedia muy grande el año pasado donde se provocó un incendio en un sector y no podían acceder ni siquiera a los carros bombas. Claro. Bueno, respetar los límites trae paz y trae prosperidad. Si no, preguntarle a nuestros amigos de Pucón nomás con una circunstancia que la otra vez testificaban, ¿no es cierto? Pero por ignorancia de una situación particular. Pero que gracias a Dios se resolvió de buena manera. Bueno, de hecho, perdón, hablando de Pucón, también hablando de paz, lo que ocurre lamentablemente en nuestro territorio nacional. Nuestro mapuche, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy hay un conflicto por sus territorios. Pero es justamente lo que se ve de la paz, que efectivamente cuando uno tiene los límites. O sea, todo pueblo que ha sentido, ¿no es cierto?, la pertenencia por su propiedad, cuando no se le respeta, se pierde la paz. Claro. Eso es lo que queremos destacar en esta instancia. Pero el Señor había establecido muy importante esto para su tierra, porque Él asignaba las porciones que estaban preestablecidas. Exacto.
Y el segundo gran tema que viene acá, que es importante, es el testimonio. Ujú. El testimonio o testigos, Las por leyes decirlo sobre el testimonio, ujú, que de hecho reflejan principios éticos y morales que han influenciado hasta el día de hoy en lo que es la jurisprudencia y la conducta social, así. porque hasta el día de hoy se requieren más de dos testigos, o sea, dos testigos o más para poder acusar a alguien de cometer alguna infracción, algún, o en el caso de lo que veíamos acá en la palabra, ¿no es cierto?, algún pecado contra la palabra del Señor. Claro, pero el primer principio ahí, global de este ámbito de los Ujú. testigos, ¿no es cierto? Es que no se debe tomar en cuenta a un solo testigo Claro. contra ninguno, ya sea Ujú. por un delito, por un pecado o por una ofensa, era Mm. la palabra. Entonces, esto abarca, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de delito, estamos hablando del rol social. En lo Ujú. social, cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando del ámbito, Nos faltan los mandamientos. en los mandamientos, lo espiritual, ¿no es Ujú. cierto? Y el tercer ámbito ahí es la ofensa, efectivamente nuestras emociones. Mm. Y da para mucho comprender esto. Nosotros hay muchas veces que no podemos hacer vista gorda, oídos sordos Ujú. de alguien que dice o levanta una acusación contra nosotros en uno de estos ámbitos. Claro. Y son bien delicados, porque hoy día recibir una acusación de una persona respecto a la legislación de hombres, a la Mm. justicia de hombres, nos puede colocar en aprietos muy grandes, porque ya hemos visto que las leyes que regulan nuestros países no están muy alineadas Con la escritura. con la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros, por vivir conforme a la ley de Dios, nos lleva a veces, no digo que transgredir, pero se puede ver como contravenir la ley de hombres. Ujú. Pero nosotros estamos mandatados, ¿no es cierto?, a ser más obedientes al Señor De los hombres. que a los hombres. Mm. Y reconocemos también que los estatutos del Señor son más elevados que los de los hombres. Así Por lo es. tanto, cuando nosotros guardamos de buena manera, en forma justa, los mandatos del Señor, sin duda vamos a dar cobertura a las leyes de hombres también. Ujú. Amén. Amén. Amén, qué bonito. Entonces Entonces habían se requiere, requisitos, claro, a lo menos dos testigos. dos o tres testigos, claro. Mínimo dos. Y para exhortar en torno al cumplimiento de los mandatos del Señor, Ujú. porque ese es el foco central y primordial, creo yo. Y de hecho hay una porción de la palabra en Deuteronomios 4:26, Ujú. donde el Señor a través de Moisés exhorta al pueblo, esta nueva generación, cuando vaya a entrar a la tierra, y le dice, pongo hoy por testigos al Mm. cielo y la tierra, Amén. al cielo y la tierra. Dice que si te apartaras de la ley del Señor y practicas idolatría de los pueblos, Mm. serás desechado del reino de Dios, serás Wow. desechado de la tierra prometida. Entonces, Mm. esto es una tremenda Mm. sentencia de testigos que el Señor dejó vigente para siempre. Claro. Porque dice en su palabra, ¿no es cierto? El Cielo y tierra cielo pasará, pasarán, mas su mas su palabra no palabra no pasará. pasará. Ujú. Y Él nos dejó por testigo el cielo y la tierra. Por lo tanto, de nosotros nos adhiramos a cumplir la voluntad del Padre, ellos serán testigos, no vamos a poder Ujú. escapar No. respecto al cumplimiento nuestro no de la voluntad del Señor sobre esta tierra. No nos vamos a poder escapar. ¿Ven? Amén. Entonces es muy importante reconocer que este es un principio de reino. Los juzgados celestiales van a estar establecidos para esto. Mm. Hemos reconocido que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mashiach, Él ha postergado su segunda venida hasta estos tiempos. Y Él es el único que tendrá toda la potestad, ¿no es cierto?, para juzgar a vivos y a muertos. Hay veces Mm. que nos olvidamos de esto y podemos caer en la trampa de hacer juicios Mm. prematuros, ¿no es cierto? Tenemos que ser cuidadosos con esto.
De hecho, habían consecuencias para los testigos falsos. Dice que aquellos que eran, bueno, hacían de testigos falsos tenían que enfrentarse a las mismas consecuencias que habían tramado hacer contra su prójimo, entendiendo que habían ido claramente con una mala intención, acusando a un prójimo o a su hermano, porque la palabra siempre habla del hermano también, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento al menos, contra una queja, o como decías tú, un delito, una acusación, una falta, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, y contra las consecuencias, ¿no es cierto?, de esa falta. Si es que esto era comprobado, ¿no es cierto?, que era un testigo falso, tenían que asumir entonces los daños o perjuicios que estaban reclamando, por decir, a la persona a quien estaban acusando. Súper bueno. Es decir, primero que todo, el Señor te establece que si tú eres testigo o quieres ser testigo, tienes que saber que no puedes ser solo. Tienes que tener algún otro testigo para poder exhortar o llevar a juicio a una persona. Claro, de hecho, ese es el primer orden. Y el segundo escenario es que hayan un par de testigos falsos o alguien quiere levantar un falso testimonio contra uno. Claro. Y eso el Señor lo sancionaba gravemente. Claro, de hecho, dentro de los 10 mandamientos está, pues dicen, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Amén. O no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y en lo que podemos ver también... claro, pero si yo hoy día veo que hay una persona que está pecando contra mí, no lo puedo llevar a un juicio. Lo primero que tengo que hacer es litigar con él directamente. Y esto nos decía el Señor en Mateo 18, 15 al 17, dice así: ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Wow. Y ojo que partió diciendo al hermano, pero si es que ¿Quién es el hermano? El que hace la voluntad del Padre. Amén. Pero si él si persevera en su error, llámese pecado, ¿no es cierto? En el pecado contra uno. Acuérdense que esto no se trata de andar buscando pecadores. No. Porque no estamos para hacer ese juicio. No. Sino que si realmente hay una afrenta para con uno. Claro, por eso si tu hermano peca contra ti. Así es. Repréndele en privado. Si no oye, si lo oye, bien, lo ganaste. De alguna manera es como que has recuperado a este hermano que andaba extraviado. De alguna manera. Pero si no oyere, ¿no es cierto?, toma a 2 o 3 testigos. Si aún no oyere, llévalo, exponlo, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y si aún no oyere a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, ya pasa de ser un hermano a un gentil, un apartado de Dios, o un publicano, ¿no es cierto?, aquel que era un cobrador de impuestos. Claro, mire que es tremendo esto porque el Señor nos empodera a nosotros respecto al estado espiritual de aquel que está tentando con nosotros. Es hermoso esto. Esto enseñaba nuestro Señor Jesucristo y es lo que nosotros debemos aprender. Si alguien está faltando para con nosotros, está pecando contra ti, si alguien está pecando contra ti, no te sientas víctima. Por el contrario, tienes que saber que la víctima es aquel que está haciendo el daño. Y el Señor nos entrega a nosotros la responsabilidad por su santidad. Por su alma, de alguna manera. Por su alma, claro. Por ser restablecido, por ser reintegrado. Por lo tanto, es más, incluso él le decía, si tú, sabiendo que tienes esta condición, vienes al altar a traer tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Claro. Y esto es tremendo porque no es tan fácil muchas veces, ¿no es cierto? Y por lo mismo, reconocemos que la palabra del Señor es mayor. Imagínense una sociedad que viva bajo este principio, que no se siente víctima,
sino que se siente protagonista de ir a apagar un alma que está incendiándose. Claro. Por el acto de misericordia tremendo. Yo quiero colocar un testimonio. En algún minuto, cuando se había ido del país un matrimonio, nosotros habíamos estado ministrando. No les fue muy bien en su país de origen, a donde habían retornado, y él se volvió solo a Chile, pero se fue a Santiago a trabajar. Y cayó en tentación y cometió pecado de inmoralidad sexual. En una noche de juerga, y en la mañana el Espíritu Santo, o sea, ya no estaba el Espíritu Santo, pero su propio pecado lo empezó a estorbar grandemente, y él llamó a su mujer, que estaba en su país de origen, le pidió perdón y le contó. Y la mujer, la esposa, evidentemente muy dolida, porque esto es algo grave, muy grave. Nadie puede declarar de que lo va a vivir en paz. Es una tragedia. Para una familia. Pero Satanás había hecho caer a este matrimonio, a esta familia. Entonces ella me llama por teléfono en aquella ocasión, me dice: hermano Alexis, me dice, esto cometió su hermano, yo tengo derecho a entregarle carta de divorcio, ¿verdad? O sea, yo puedo solicitar divorciarme de él. Quiero que usted sepa que estas son las circunstancias, porque ustedes nos ministraron todos ustedes. Dije, sí, yo, desde lo legal, es tu derecho legal. Tiene ese derecho legal. Pero no te olvides que también eres su hermana. Y estás viendo que Satanás le tiró una soga al cuello y lo está arrastrando al infierno. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué no sacas la espada y cortas ese lazo del cazador y libras un alma de esta condición y lo llamas al arrepentimiento que necesita tanto? Bueno, no olvidamos de eso. A la vuelta de los años, un día estábamos en la congregación y llegaron de vuelta los dos, restaurados, con un hijo, perdonaron, pero evidentemente hubo un arrepentimiento. Otras personas, él también con un compromiso con el Señor, que hasta el día de hoy es admirable. Y ya no con un hijo, ahora ya con 2 hijos. Ahora ya con gloria a Dios. Maravilloso. Sí. Es maravilloso. Pero evidentemente solo Él es sobrenatural. Su palabra es espíritu. Aplicarlo a sus mandatos. No estamos diciendo que tengas que aceptar estas condiciones. No estoy diciendo eso, es solo un ejemplo ilustrativo del poder restaurador que permite paz y justicia. O sea, como la justicia permite paz y prosperar. Amén. De hecho, nosotros estamos viendo el libro de Devarim, la Parashá Shoftim, que es Jueces, que habla de juicios. Pero como vemos estos juicios justos y cómo el Señor nos muestra de cómo nosotros debemos de presentar estos juicios o tratar estos asuntos, ¿no es cierto?, con nuestro hermano, pero nos habla literalmente del perdón. Y qué bonito, porque hace la comparación. De alguna manera podemos decir, estamos hablando de juicio, estamos hablando de establecer juicios justos, pero el Señor nos dice, pero ¿y el perdón? O sea, ve con tu hermano, si tienes algo contra tu hermano, o sea, alguien pecó contra ti, ve con tu hermano, atiéndelo. O sea, no vayas a un tribunal, sino que ve con tu hermano. Primero con tu hermano. Si con tu hermano no hay caso, lleva a 2 o 3 testigos. Si no hay caso, llévalo entonces a la iglesia, a la congregación. Pero el Señor lo que apunta es al perdón, a la restauración, al restituir lo dañado. Porque nosotros... No andar haciendo juicio de los otros. Claro, porque... Sino que de sanarnos nosotros. Exacto, tener esa libertad. Exacto. Es una libertad, porque estamos atados emocionalmente con mucho dolor.
por esa Amén, afrenta que el amén. otro ha hecho Así es, contra Señor. nosotros, ¿no es cierto? Y de hecho, justamente ahí mismo en ese mismo capítulo, qué Amén. bello lo que mencionas tú, porque dice, terminando, dice en el verso 17, cito, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Después dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero esto justamente tiene relación con esto, de que el pecado, la falta de perdón por un pecado, ¿no es cierto? La falta de perdón nos ata. ¿M? La falta de perdón nos ata, pero también lo que hace es que ata a nuestro prójimo, y cuando nosotros no perdonamos, así lo que nosotros no perdonamos aquí en la tierra tampoco es por decir así, liberado allá en el cielo. Amén. Entonces, de hecho, hay una palabra también en Juan, que hace mención a esto, dice, mira, dice, referente a esta misma palabra, dice en Juan 20:23, dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Haciendo mención Wow. a lo que es atar y desatar. Amén. ¿Mm? Qué Entonces, interesante y qué profundo. Qué fácil decirlo, pero muy difícil implementarlo. claro, Bienaventurados los pacificadores, que estos serán llamados hijos de Dios. amén. Para nosotros es una palabra rema. De hecho, la base en su minuto que hemos sido llamados, nuestro ministerio de restauración familiar guarda relación con este versículo tan pequeño, pero a veces tan difícil de implementar, ¿no es cierto? Y para eso se necesitan jueces, pero no de los jueces con la base terrenal, sino como jueces que tengan la altura de llevarnos a la sanidad, a la libertad, a la liberación, al desatar, ¿no es cierto? Sí. Recordemos de lo que decía nuestro Señor en Éxodo 20, 1 y 2, decía, yo soy tu libertador. Yo soy Jehová, tu libertador, que te saqué con mano poderosa de Egipto. Así es. Y empieza a declarar los mandamientos, que le llamamos las palabras, cuando venía bajando desde el monte de Sinaí, ¿no es cierto? Con fuego todo encendido. Y toda la gente que estaba ahí abajo del pueblo de Dios lo escuchaba, lo escuchaba. Bueno, después ellos no quisieron tener esa relación directa con el Señor y se corporativizaron y pidieron que Moisés fuera el intermediario. Y desde ahí nunca más el Señor habló directamente con el pueblo, sino que habló a través de sus profetas, a través de estos jueces también, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer volver al perdido, al extraviado del corazón, a no pecar contra ti, a no pecar contra uno. Entonces no se trata de que nosotros andemos de víctimas. Esta paracha que nos invita el Señor hoy día, esta palabra, es para que nosotros nos reconozcamos protagonistas de poder ser un agente de libertador. En esto testificaremos también del poder de Dios que mora en nosotros. Cuando nosotros somos capaces de desapegarnos de nuestro corazón, de las consecuencias del pecado, porque la paga, las consecuencias del pecado es muerte. Nosotros estamos llenos de vida. Aleluya, podremos desapegarnos de esto y declarar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace, como lo hizo nuestro Maestro, nuestro Señor en realidad, más que nuestro Maestro, nuestro libertador. Nosotros vamos a estar libres de eso en nuestro corazón. Por eso hay personas que a veces nos hacen juicios sin argumentos o con miradas. A veces con argumentos. Bueno, pero eso es, yo estoy hablando de aquellos que te hacen juicios sin argumentos, aquellos que te andan buscando juzgar a otros. No es el juicio que el Señor demanda de su pueblo. Es lo que busca es aquel que peca contra ti. Es algo íntimo, es tu relación. Hay gente que anda buscando día a día a quien juzgar. Y eso no está bien. Eso nosotros tenemos que corregirlo. Para eso el Señor nos llama acá, dice, aquel que peca contra ti. Claro. Sí. De hecho, perdón, cuando yo me refería cuando con argumentos, que de pronto pueden haber argumentos
de pronto como para pensar en juzgar a alguien. Pero cuando yo también una vez escuché a alguien, recuerdo que decía, cuando nosotros nos ponemos de jueces, es como que nos ponemos como Dios, porque justamente Él es el único justo. Entonces, cuando nosotros pensamos hacer juicios sobre nuestro prójimo, aun cuando existan argumentos, no estamos validados para hacer juicios. Es distinto que yo me acerque efectivamente a mi hermano y le diga, tal situación ocurre, tal situación pasa, tratémosla. A hacer juicios de pronto con terceros o en tribunales también de justicia. De hecho, hay algunos que llegan a caer en eso, de llevar un juicio que podría tratarse, ¿no es cierto?, directamente con el hermano, a llevarlo a tribunales de justicia de hombres, y no conforme a lo que dice la Escritura, siendo hermanos en la fe. O sea, de hecho, era uno de estos conflictos que había, porque está la mirada a veces en las cosas de acá terrenales, conflictos materiales que no edifican realmente el propósito que es del razonamiento como hijos de Dios, que es para salvación. Hay personas que pelean por el solo hecho de querer tener la razón. Y eso es solo ego. O algunos porque terminan amando más la obra del Señor que al Señor de la obra. Hay algunos que prefieren pelearse con otros por cuidar cosas materiales o cosas de aquí, de este mundo, que no se van a poder llevar a ningún lado, y disociarse con las personas. Imagínense si llegan ambos al reino de los cielos, arriba, ¿qué van a hacer? Es complejo, no podemos vivir con ese corazón. Tenemos que estar nosotros pensando en la esperanza que no es de este mundo, sino que de la vida eterna. Y por eso tenemos que buscar la paz con todo en esta línea. Es verdad que no hay veces que no pueden caminar juntos dos que no piensen igual, pero sí tiene que ser en el respeto y en la paz del Señor. ¿Ven? Amén. Hay algunos que no seguían a Yeshua y ellos igual andaban sanando enfermos en nombre de Jesús. Y sus discípulos les decían, ¿quieren que los reprendamos? No, déjalo, si el que no está contra mí, conmigo es. Claro. Déjalo, si está haciendo obra en nombre. Se están haciendo el bien. Amén, ¿no es cierto? Entonces, qué bonito lo que nos invita a reflexionar hoy día, porque nos coloca en el sitio de entender que si alguien peca contra nosotros, si alguien peca contra ti, tienes que saber que tú eres protagonista para que esa persona pueda sanar. Imagínense cómo se detendría la maldad si todos estuviésemos en esta actitud de perdón. De buscar. De liberación. Claro. De liberación. De hecho, es muy bonita la palabra del Señor cuando nos dice cómo nos enseña Él cuál es el perdón, porque también nosotros decimos ya hay que perdonar, pero el hecho de perdonar puede ser difícil para uno porque uno vive en la emoción de pronto y no en el espíritu. Entonces el Señor nos enseña cómo es esto y nos dice, en Isaías nos dice, yo te perdono. Cuando habla de nosotros mismos, ¿no es cierto? Nuestras faltas, nuestros pecados, yo te perdono por amor de mí mismo. Y dice, y aún no traigas a la memoria tus rebeliones, porque yo mismo los borré. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, muchas veces lo natural, nosotros pensamos, no, pero es que no me ha pedido perdón, ¿por qué tengo que perdonarlo? O ¿por qué yo tengo que ir a buscar al que me hizo un daño? Es como que lo lógico, pensamiento humano, natural, mundano también, por qué no decirlo, es que la persona que cometió la falta venga a uno. Pero acá el Señor nos dice, no, pues ve, si un hermano peca contra ti, tú ve donde tu hermano. Perdónalo por amor a ti mismo, ya perdónalo, claro, pero evidénciale que él está en una falta. Está empeñando su alma. Claro, pero, perdón si me disculpa para terminar. Entonces, dice el Nos Señor. Queda un punto más. Sí, pero le dice, ve donde tu hermano, cosa que ya significa también un acto de humildad. Cosa que en el mundo natural uno dice, no, yo espero que él me pida perdón, si no yo no perdono. Orgullo. Pero el orgullo, y el Señor nos manda a ser humildes, y nos muestra ahí que el perdón, el verdadero perdón, es borrar las rebeliones que han hecho contra uno. Aún así,
Si esta persona no se da cuenta, no reconoce y pasamos por todos los procesos, llegó hasta la iglesia y no reconoció, no hay caso, está en mí el decirle, sabes que yo igual te libero de este pecado. Y ahí está eso de el atar o el desatar. Yo te libero Amén. porque porque yo, por amor de mí misma, yo prefiero olvidar lo que tú me hiciste y no lo traigo más a mi memoria. Amén. Y no lo dice cualquiera. Amén. 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 Gracias. Gracias, Señor. Y bueno, y finalmente el último punto que coloca en esta hermosa paracha guarda relación con cuando uno va a la guerra, ¿cierto? Qué bonito algunos valores que están detrás de ir a la guerra. Primero que todo, las guerras que iban no eran las guerras personales de ellos como individuos, como tribu. Eran guerras que el Señor los llevaba a efectuar. Claro. Y eran dos tipos de guerras estas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Una era de defensa, ante obviamente la amenaza de guerra contra Israel. Y la siguiente era para expandir el territorio, pero hacia las 7 naciones que ya habían sido comprometidas por el Padre. Y les había entregado, ¿no es cierto?, esas tierras. Claro, o sea, la tierra que era de ellos para que la recuperara. Cuando Claro. ellos fueron a pasar el tiempo de hambre en la tierra, a Egipto, cuando volvieron, estas 7 naciones la tenían usurpada la tierra que era de ellos. Se habían tomado la tierra. ¿No es cierto? Bueno, el tema está que había había una invitación primero que todo, ¿no es cierto? Hay 3 roles bien importantes que operaban cuando iba a ir a la guerra los hombres. Primero estaba la invitación a reconocer que aunque tú vieras que el otro ejército era más poderoso, que era un imposible ganar, está la exhortación a nuestras vidas de que no debemos temer. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros. Amén. Nuestras batallas las libra Él si es que nosotros hemos aceptado y librar las batallas que Él quiere que libramos. Como la de recién, pues, la del orgullo. A veces el orgullo es muy grande, yo no puedo perdonar, ¿no es cierto? El Señor va delante de ti. No te atemorices, que va a tener victoria si lo haces. Entonces, pero también históricamente a esto le estaba preparando Moisés, ¿no es cierto?, al pueblo, porque sabía que se iba a encontrar ejércitos que estaban establecidos hace rato, con carros, con caballos, con jinetes, y él tenía que colocar el ánimo que el Señor necesitaba que estuviera, que el ánimo era reconocer que sus batallas eran batallas de fe, que no eran sus fuerzas, sino que el Señor las iba a librar por ello y por eso iban a tener la victoria. Y el segundo escenario es que ya una vez apostado para la batalla, se arengaba al pueblo. Primero desde lo espiritual. Primero desde lo espiritual. Y por eso dice, las batallas se libran primero lo espiritual. Claro. Quien los exhortaba primero era el sacerdote, animándolo a lo que le mencionaba recién. Después venían los oficiales. Y ya los oficiales se ponían un poquito más terrenales, ¿no es cierto? ¿Y qué le preguntaban a los oficiales? Les preguntaban primero si es que había alguno que teniendo casa nueva no la había estrenado. Entonces que se regresara. Luego le preguntaba, y aquel que había plantado una viña y tampoco había probado del fruto de esa viña, entonces que se regresara. Y tercero decía, bueno, si es que hay alguno que ha tomado mujer por esposa, pero aún no ha consumado, que se regresa a la casa, no sea que siempre en el caso de que no lo hubiese hecho, que se devuelva a casa, no sea que en batalla muera y no pueda disfrutar de estos bienes, ya sea de la casa, de la viña o de haber disfrutado con su mujer. Amén. Y que sea que otro que la tome. Amén. Y en cuarto lugar habla del temor. Le dice, y si que dentro del grupo hay alguno temeroso, alguno que esté fusilánime, entonces también que se devuelva, no sea que vaya a contagiar a otros con su desánimo. Claro. Y apoque al ejército. El corazón de sus hermanos, ¿cierto? Qué importante el ánimo en esto. Y arengar es tan importante que se hagan en libertad, pero con el peso específico al corazón. Es
esfuérzate y sé valiente, dice uno de los proverbios, ¿no es cierto? Dice, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Hay minutos adecuados para dar la batalla. Dice el dicho popular, soldado que huye, sirve para otra guerra. Claro. Este es el primer caso, sería el soldado que tiene estos 4 temas que vuelva después. Claro. Pero es verdad, porque cuando uno está en la batalla no puede tener el corazón en otro lado. Cuando estamos pasando peleas con el enemigo, tenemos que saber que nuestro lugar en la batalla, debemos tener mucha conciencia. No podemos perder. No podemos perder por la pérdida de fe. Porque tener temor es perder la fe en el Señor. Y nosotros tenemos que saber que cada vez que somos llamados a una pelea, a una lucha en la vida, a guerrear por una situación de salud, por un trabajo, por nuestros hijos, por nuestra salvación, tenemos que saber cuál es nuestro lugar en la batalla. Y nuestro lugar en la batalla es para dar la gloria, para mostrar la gloria del Señor. Para eso es nuestro lugar en la batalla. Así como David en su minuto se paró frente a un Goliat, al cual él nunca le llamó gigante, ¿no es cierto? Él siempre le llamó incircunciso. Claro, filisteo incircunciso, es decir, sin patria y sin pacto, ¿no es cierto? Le declaraba así. Y él miraba hacia ambos lados, el ejército de los filisteos sitiado en un monte, y en el otro monte el ejército glorioso de Israel atemorizado, y él en medio de la batalla sabía que ese era el mejor lugar donde él podía estar para mostrar la gloria de Dios. Aleluya. Y ese guerrero le dijo, ¿qué crees que soy, perro, que vienes con palos? Con piedra y palma. Claro, y él le dice, ¿no es cierto? Tú vienes con jabalina y con espada. Mas yo vengo con Jehová de los ejércitos. En nombre de Jehová de los ejércitos, y te cortaré la cabeza, le dijo. Sí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y descendió la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos la invitación. Y le dijo, que con tu espada cortaré tu cabeza. Sí, claro. Sí, tal cual. Y se la daré a los buitres. Claro. Entonces, cada vez que nosotros enfrentemos una batalla, tenemos que estar preparados espiritualmente. Nuestra casa tiene que estar bendecida, resguardada, bajo llave como corresponde. Nosotros tenemos que tener con cobertura a nuestra esposa, claro, con el corazón firme, nuestra esposa de que vamos a volver, haber tenido intimidad con ella para efectos no de la vida sexual, sino de la intimidad de que yo voy a una pelea, pero mi corazón está con elástico, va a volver a ti, voy a estar contigo. Somos uno solo, porque cuando ocurre esta intimidad de pareja, es uno solo, y yo voy a pelear con tu corazón. Y nuestra viña, que es nuestro trabajo, el resultado de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestras manos. Entonces, el enemigo va a querer vencernos para llegar a tocar eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que las batallas con el enemigo nos deben ocurrir dentro de nuestro hogar, no deben estar dentro de nuestro ámbito de influencia laboral, no deben estar dentro de nuestro matrimonio, sino que las peleas las damos afuera para ir por conquista o para defender esto que el Señor nos ha dado para administrar. Así que bendito sea el Señor. Esta es la paracha de Shoftim. Y vamos a cerrar dando las gracias a cada uno de los que hoy día ha podido recibirnos. Bueno, de hecho también importante en este punto, viendo desde la guerra espiritual, que el enemigo siempre quiere atacarnos como familia, atacar al varón, que es la cabeza del hogar, a través primeramente de la esposa, como lo veíamos desde el origen en el huerto. El enemigo fue a donde Eva, no fue a donde el varón. Luego de eso va a atacar a nuestro hogar, va a atacar al hogar. Si va con la esposa, va a destruir el hogar, y luego de eso al trabajo.
inevitablemente Va a traer va a pobreza. traer pobreza. Un divorcio, por ejemplo, una ruptura matrimonial, realmente va a generar problemas en la casa, o sea, con la esposa, en el hogar y posteriormente en su prosperidad. Empobrece En pobreza. a dos un Ujú, divorcio. claro. Empobrece a los dos. ¿No es cierto? Ujú. Bueno, podríamos estar mucho rato más. Y ya Sí. sabemos que es largo, pero queremos compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ujú. Dios les bendiga. Esperamos que podamos ser un aporte para esta meditación en su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya, Shalom. nos vemos en un próximo Café con Raíces con Aroma A todos.